¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a entrarle de lleno a un tema que, seamos honestos, nos pega a todos. ¿Cómo están aprendiendo los chavos sobre sexualidad en plena era digital? Es la gran pregunta. Porque oficialmente la respuesta es en la escuela y en casa. Pero, ¿de verdad es así? Tenemos sobre la mesa un estudio que la verdad se puso la gabardina de detective para averiguar dónde están buscando respuestas los jóvenes. Así es. La fuente de hoy es una investigación que se presentó en el 9º Congreso Internacional de Investigación Educativa. El título es Percepciones juveniles sobre la sexualidad en contextos digitales. Ok. Y los autores son Antonio Hurtado Huicochea, Jorge Armando Suárez Escobar y Carlos Jesús González Añorbe. Y su misión fue, pues, justo esa, dejar de suponer y empezar a escuchar. Escuchar lo que los universitarios de Guerrero, en México, tienen que decir al respecto. Exacto, porque aquí hay una tensión, ¿no? Una tensión enorme. Por un lado, tienes la educación sexual formal, que a veces parece, no sé, que no ha cambiado mucho en décadas. Claro. Y por el otro, tienes el universo infinito, caótico y, pues, sin filtros de Internet. La gran pregunta es, ¿quién está ganando esa batalla por la atención y la formación de los chavos? Totalmente. Y el estudio parte de ahí, de esa desconexión a veces brutal entre lo que se dice en el aula y lo que ven en el feed de TikTok. Es que la familia y la escuela ya no tienen el monopolio de la información. Para nada. La sexualidad hoy se construye en una conversación constante con algoritmos, con influencers, con comunidades en línea. Es todo un ecosistema. Es un ecosistema de aprendizaje increíblemente complejo y, como vamos a ver, lleno de contradicciones. Este estudio lo que intenta es mapear ese territorio dándole el micrófono a los protagonistas. Perfecto. Pues vamos a entrarle a ese mapa. Para empezar a orientarnos, ¿cuáles fueron las preguntas de partida? O sea, ¿qué querían saber específicamente los investigadores? Fueron 3 preguntas muy directas, que son como la brújula de todo el estudio. La primera es, ¿cómo ven los jóvenes la sexualidad? O sea, ¿es solo algo biológico o la entienden como una parte fundamental de quiénes son, de su desarrollo? Ok, no solo la parte de la plomería del cuerpo, como dirían por ahí, Exacto. sino todo el universo que la rodea. La identidad, las emociones, cómo te vinculas, todo el paquete. Entendido. La segunda pregunta fue, ¿Y qué papel juega la tecnología en todo esto? ¿Cómo influyen las redes sociales, los medios, en la forma en que construyen esa identidad sexual? y la tercera, que es casi la pregunta del millón. A ver. ¿De qué les sirvió la educación sexual que recibieron en la escuela? ¿La prueban o la reprueban? Ok, esas son las preguntas. Pero a ver, seamos honestos. La idea de que los chavos aprenden más en Internet que en la escuela, pues no suena a una revelación, ¿no? ¿Qué hace que la hipótesis de este estudio sea interesante? ¿Cuál es ese ángulo que no vemos a primera vista? Fíjate que lo interesante no es solo la idea, sino cómo la formalizan para poder medirla. La hipótesis central es que la percepción de que la educación en la escuela es insuficiente y a veces hasta irrelevante, Ajá. es la causa directa de que los jóvenes usen los entornos digitales como su principal fuente de información y de exploración. O sea, para usar la jerga de investigación, establecen una relación de causa y efecto. A ver, eso de causa y efecto suena a clase de ciencias. ¿Cómo lo podemos entender en el mundo real? Piénsalo como un dominó. La causa, que ellos llaman la variable independiente, es el primer dedo que empuja la pieza. La educación sexual deficiente o ausente en las aulas. Ok. El efecto, o la variable dependiente, es la última pieza que cae. Los chavos corriendo a buscar respuestas en Google, en YouTube, donde sea. Lo que querían ver es si ese primer empujón realmente provocaba la caída de todo lo demás. La hipótesis, en corto, es: el silencio de la escuela es el ruido de Internet. El silencio de la escuela es el ruido de Internet. Me gusta, es una forma muy clara de ponerlo. Entonces, con esta idea en mente, se lanzaron a construir su encuesta. Y para eso, y me imagino, se basaron en un marco teórico que es como el esqueleto de la investigación, ¿no? Correcto. Y vale la pena revisar ese esqueleto porque nos dice qué estaban buscando exactamente. Primero, definieron la sexualidad como algo integral, que va mucho más allá de lo erótico y que toca la identidad, las emociones, los vínculos. Claro, y aquí subrayan algo importante.
cómo las normas sociales históricamente han presionado a los hombres hacia la virilidad y a las mujeres hacia la complacencia, creando desigualdad. Y esa desigualdad seguro se refleja en lo que encuentran en línea, ¿cierto? Justo ahí querían llegar. El segundo pilar teórico es la influencia de la tecnología. La llaman el agente contemporáneo de socialización sexual. ¡Wow! Internet no es solo un lugar para buscar datos. Es donde socializan, experimentan y a veces, como señala el estudio, se desinhiben y subestiman los riesgos de prácticas como el sexting. Luego, el tercer pilar es la crítica a la educación formal. Se apoyan en otros autores para decir que se enfoca demasiado en prevenir riesgos, embarazos, enfermedades, y se olvida de lo afectivo. Del placer, de la diversidad. Exacto, de la diversidad, del género, lo que crea un vacío de información enorme. Y como dicen, en la educación, los vacíos siempre se llenan. Lo que nos lleva directo al siguiente punto, la pornografía. Exactamente. Ante ese vacío, la pornografía se convierte en una escuela informal. Y es una escuela, según citan los autores, que a menudo enseña, pues, lecciones tóxicas, modelos de relaciones basados en la desigualdad, la cosificación del cuerpo y expectativas completamente irreales que después chocan con la vida. Uf, qué fuerte. Ok, esa es la teoría, la creencia de lo que iban a encontrar. Pero una cosa es la suposición y otra muy distinta es lo que la gente de verdad responde en una encuesta. ¿Cómo le hicieron para ponerle números a todo esto? Bueno, usaron un enfoque cuantitativo que básicamente significa que querían datos duros, números. La herramienta fue una encuesta con escala de Likert. Ah, la clásica de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, ¿no? Esa misma. Y el diseño fue no experimental y transversal, ¿Y eso qué significa en español? que no intervinieron ni manipularon nada. Simplemente llegaron en un momento concreto y tomaron una fotografía de lo que pensaban los estudiantes en ese instante. Una instantánea. Ok, una instantánea. La muestra fueron alumnos del tercer semestre de la licenciatura para ser profesores de matemáticas en el Centro de Actualización del Magisterio de Iguala, en Guerrero. Un momento. Futuros profesores de matemáticas. Ese detalle me parece crucial, pero vamos a guardarlo para el final. ¿Me parece bien? Ahora sí, vamos a lo bueno. ¿Qué reveló esa fotografía? ¿Qué encontraron cuando analizaron los datos? Pues vamos a agrupar los hallazgos para contar la historia que revelan los datos. ¿Te parece? Vena. Empecemos por la base, la percepción general de la sexualidad. Aquí, el resultado es contundente, casi unánime. Ante la afirmación, la sexualidad es una parte esencial del desarrollo humano, prácticamente todos estuvieron de acuerdo. 9 dijeron totalmente de acuerdo y 5 de acuerdo. ¿Y en desacuerdo? Nadie. Ni una sola persona marcó estar en desacuerdo. O sea, para ellos está clarísimo que la sexualidad es mucho más que biología. Es parte de su identidad. Ok, esa es una base sólida. Pero, ¿qué pasa cuando esa concepción tan integral choca con lo que les enseñaron formalmente? Ahí es donde la historia da un giro dramático y la hipótesis del estudio se confirma de una manera brutal. La gráfica 3 es para mí el corazón de toda la investigación. La pregunta era directa. ¿He aprendido más sobre sexualidad en Internet que en la escuela? Uf. Y la respuesta es un grito. 10 estudiantes marcaron totalmente de acuerdo y 6 de acuerdo. Espera. ¿Cuántos eran en total? De los que respondieron, 16 de 17. Es un plebiscito en contra del sistema educativo formal. ¡Wow! Es un dato demoledor. No es que Internet sea un complemento, es que es la fuente principal. Es como si la escuela les diera un folleto en blanco y negro de 1985, mientras que Internet les ofrece un universo en 4K, interactivo y con millones de clases. Justo. Aunque muchas de esas clases sean peligrosas o directamente falsas. Esa analogía es perfecta. Y nos lleva al siguiente gran bloque de hallazgos. ¿Cómo es esa aula digital? ¿Qué opinan de sus maestros en línea? Y aquí es donde vemos las contradicciones. Por un lado, son muy críticos. En la gráfica 2, por ejemplo, 15 de 17 están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que las redes sociales promueven estereotipos de belleza inalcanzables. Claro. Hay una conciencia muy clara de la presión y la toxicidad estética. Entiendo. O sea, saben que el filtro de Instagram miente, que la vida perfecta del influencer es una fachada, son conscientes del problema. Son muy conscientes.
Pero aquí viene lo fascinante. A pesar de esa conciencia, es ahí a donde van a aprender. Y cuando se les pregunta por la pornografía, la contradicción se vuelve aún más profunda. La gran mayoría, 16 de los encuestados, coinciden en que el fácil acceso a contenido para adultos es un riesgo. Ven el peligro general, ¿Sí? pero Pero cuando se les pregunta si la pornografía influye en sus propias expectativas sobre las relaciones, ahí las opiniones se dividen mucho más. No hay un consenso claro. ah, caray. Es como si dijeran, sí, la pornografía es un problema para la sociedad, pero no están tan seguros de cómo les afecta a ellos personalmente. Eso es un sesgo cognitivo clásico, ¿no? La ilusión de invulnerabilidad. Creemos que las malas influencias afecten a los demás, pero que nosotros somos lo suficientemente listos o críticos como para filtrarlas. Totalmente. El estudio captura perfectamente esa disonancia humana. Exacto. Reconocen el riesgo global, pero la percepción del impacto personal es mucho más difusa. Y esta tensión entre lo que se sabe y lo que se siente se ve también en otro tema, la libertad de expresión. La gráfica 5 preguntaba si en su entorno se respeta la orientación sexual de las personas. Y solo 9 de los encuestados estuvieron de acuerdo. No es una mayoría aplastante. ¿Y el resto? ¿Qué dijo el resto? El resto es lo más revelador. Un grupo muy grande, 8 personas, marcó la opción neutral. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Que eso nunca es neutral, ¿verdad? Esa neutralidad es muy ruidosa. Puede ser una forma educada de decir a veces sí, a veces no. O como sugiere el estudio, puede reflejar un miedo a posicionarse. Un mejor no opino. Claro. Y eso nos habla de que la libertad de expresión todavía tiene asteriscos y está condicionada por el miedo al juicio social. Es una libertad en la teoría, pero con muchos matices en la práctica. Y hablando de la práctica, ¿qué nos dicen los datos sobre cómo perciben las relaciones hoy en día? ¿La balanza se inclina más hacia el vínculo o hacia el placer inmediato? La percepción es muy clara. Hay un acuerdo mayoritario con la idea de que los jóvenes hoy priorizan más el placer que el vínculo afectivo. La percepción general es que las dinámicas que observan a su alrededor se inclinan más hacia lo hedónico, hacia lo inmediato. Y me imagino que eso se conecta con el rol de los medios, ¿no? Directamente. Se conecta con el último punto, el rol de los medios que constantemente bombardean con imágenes que, según los encuestados, fomentan una visión superficial del cuerpo, convirtiéndolo en un producto de consumo. Ok, entonces, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas, ¿qué imagen final nos queda? Después de ver todos estos números, ¿cuál es la gran conclusión de los investigadores? La conclusión es tan clara como preocupante y confirma totalmente la hipótesis del dominó. Cuando la escuela se queda callada, los jóvenes no dejan de aprender, simplemente se cambian de aula. Claro. Y el aula a la que se mudan, de forma abrumadora, es Internet. Lo que crea un problema gigantesco, porque esa aula no tiene plan de estudios, ni maestros certificados, ni control de calidad. Exacto. El problema fundamental es que están aprendiendo de una forma desordenada, algorítmica y de fuentes que no son confiables, que tienen sus propios intereses comerciales o ideológicos. Internet, con todos sus sesgos, mitos y riesgos, se ha convertido, por omisión, en el educador sexual por defecto de una generación. Uf, el estudio cumplió sus 3 objetivos. Analizó sus percepciones, confirmó el rol central y ambivalente de la tecnología y, lo más importante, le puso una calificación reprobatoria a la educación sexual institucional. En resumen, este estudio no es solo un reporte académico, es una llamada de atención muy, muy seria. Pone el dedo en la llaga de una brecha enorme entre lo que los jóvenes necesitan saber para tener una vida sexual sana y plena y lo que las instituciones les están ofreciendo. ¿Sí? Una brecha que está siendo llenada, para bien y para mal, por el torbellino digital. Y si queremos llevar la reflexión un paso más allá, regresemos a ese detalle que mencionaste antes y que parece menor pero no lo es. La muestra de este estudio no son estudiantes de cualquier carrera. Son jóvenes que se están preparando para ser profesores de matemáticas. Un detalle que lo cambia todo. Lo cambia todo. Porque la pregunta que queda flotando en el aire es profundamente importante. ¿Cómo va a influir la propia experiencia de aprendizaje de estos futuros educadores, formada en línea, de manera informal, solitaria y a veces contradictoria, en la manera en que ellos abordarán, aunque sea informalmente, estos temas con sus propios alumnos en el futuro? Claro,
¿Podrán orientar a otros si ellos mismos tuvieron que aprender a navegar solos en el océano digital? ¿O van a repetir el silencio que tanto criticaron? Esa es la pregunta. ¿Se romperá el ciclo o se perpetuará? El estudio no la responde, pero nos obliga a todos a planteárnosla. Una reflexión final muy poderosa que nos deja pensando. Agradecemos mucho al tiempo que nos han otorgado. Y para quienes quieran profundizar más en estos temas, los autores del estudio invitan a seguir el canal de YouTube Conciencia Docente.